No les basta con ser el cártel de la toga. Ahora también los ministros quieren hacer la chamba del legislativo. Pues resulta que ante la negativa del legislativo de elegir a los compadres del PAN para formar el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el ministro Pérez Dayán, aquel del relojito de 2 millones de pesos, pide destituir a los senadores. Estas y más cochinadas del cártel de la toga a continuación, obviamente, solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de lunes 27 de noviembre. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que la verdad, la corrupción que impera en el cártel de la toga es infinita, es enorme. Si realmente el presidente quisiera haber acabado con la corrupción, tuviera que haber acabado con el poder judicial tal y como hoy está. Resulta que este poder judicial, empezando por sus cabezas, está echado a perder, está podrido completamente. El presidente sabía de esto. Sabemos que el poder judicial es hoy el supremo poder conservador, y precisamente por sus cabezas, entre ellas Norma Piña. Una piña que no sirve ni para tepache a pesar de que ya está echada a perder. Pero también hay otros ministros como el ministro Alberto Pérez Dayán. Pérez Dayán, que por cierto le gusta la buena vida. Pues hace algunos meses, algún mes más o menos, se le vio en el Gran Premio de la Ciudad de México, en el Gran Premio de Fórmula 1, en zona VIP de más de 100,000 pesos y con reloj machuchón de más de 2 millones de pesos. Y es que este ministro no ve la hora precisamente para invadir otros poderes. Y es que recordemos que en México existen tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Y el judicial, hoy por hoy, es el peor de todos. Pues bueno, en este momento, muchos de los miembros del ultraconservadurismo de la oposición, del neoliberalismo, tienen como sede Guadalajara. Y es que actualmente en Guadalajara se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro, un lugar que en los últimos 5 o 6 años se ha convertido en el encuentro nacional de conservadores y similares y conexos. Y dentro de estos conservadores que hoy estuvieron o que han estado en la Feria Internacional del Libro, se encuentran los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer hablaban, por ejemplo, de la negativa de que el pueblo elija a los ministros como lo propone el presidente. Incluso ministros propuestos como el presidente, por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, como la ministra Loreta Ortiz. Pero también, ayer, el ministro Pérez Dayán hacía berrinche y mostraba que su descontento con los senadores, a tal grado de decir que si no se acatan las órdenes del Poder Judicial, el Senado debería sufrir las consecuencias y quitar a los senadores que no elijan a los miembros del INAI, un órgano que no sirve más que para encubrir a ciertos delincuentes como Alejandro Moreno y otros tantos que, así como les da la gana, encubren sus 3 de 3 y otras tantas cosas que tendrían que ser públicas. Vamos a ver un poquito de esto, mis queridos amigos. Para empezar, dice esta situación: el ministro: se intensifica la lucha de poderes. Ahora, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, propone destituir a los senadores por no nombrar al comisionado del INAI. Los legisladores de Morena no han querido nombrar los comisionados supuestamente por falta de consenso y también falta de capacidad. Vamos a ver en lo que pasa el tortillero esta nota. Se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice: me estás obligando al consenso, son 2/3 partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Oye, pero Margarita... Ahí está. Y casualmente en esta mesa, queridos amigos y amigas, podemos observar, por ejemplo, a gente tan detestable como la misma Aristegui,
Ya sabemos que Aristegui pues es más falsa que una moneda de 3 pesos. El ministro Pérez Dayán, la misma ministra Ortiz, también Margarita Ríos Fajat, que ha sido pues de las que más ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador por traicionar al pueblo de México. Pero bueno, esto no es todo, queridos amigos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su mañanera, luego de la intervención de estos ministros, los puso en su lugar. Pues resulta que él dice lo siguiente, la nota: el presidente López Obrador exhibió a los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat y Loreto Ortiz por su posicionamiento en la FIL en contra de los ministros en contra de que los ministros sean elegidos por medio de una elección popular. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta cuestión. Sí. Pues eso que plantean, con todo respeto, los actuales ministros es como la pregunta de Krellman a Porfirio Díaz, que si ya estaba el pueblo de México preparado para la democracia. Eso le pregunto. Y formalmente, demagógicamente, Porfirio contestó que sí. Aunque de inmediato en el periódico oficioso del Porfiriato, llamado, por cierto, El Imparcial, pues se empezó a hablar de que Porfirio era necesario, de que para qué se cambiaba, para qué había democracia, si lo que importaba era la paz y el progreso. Y Porfirio pues no cumplió con lo que le había declarado a Krellman, porque volvió a ser candidato con la misma excusa de que se lo pedían, porque iban las fuerzas vivas, los sectores, banqueros, inversionistas, a pedirle que no se retirara, porque él era el único que garantizaba el progreso y la paz. De ahí surgió el necesariato y la dictadura, que duró 34 años. Entonces, es algo así. Claro, los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista, y eso es bueno. Entonces, muy interesante. Así es, aprendices de don Porfirio, así se han convertido estos ministros. Pero bueno, el presidente también dejó en claro pues que la FIL apesta a conservadores. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que en la feria del libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, ¿no? Krause, Aguilar Camín. Francisco Martín Moreno. Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar ahí los salones. Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, porque desde el principio, no, y tiene fama, buena fama. Así es,
Guadalajara se convierte en la capital mundial del conservadurismo y por eso dice el presidente, qué bueno que no fue la doctora Claudia Sheinbaum y obviamente, qué bueno que él nunca ha ido porque ya sabemos cómo lo atacarían. Así las cosas hasta este momento con el cártel de la toga, mis queridos amigos. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que ya sea necesario el plan C? Pues si así es, déjenos sus likes, sus comentarios y compartan esta información para que más gente se entere de noticias como esta, además de que más gente se convenza de que se tiene que aplicar el plan C a la voz de ya el próximo 2024 y como lo hacemos, voto masivo por Morena y sus aliados en 2024 para que el Congreso sea de nosotros, Congreso con mayoría calificada, y así hacer las reformas constitucionales y decirle a los ministros conservadores adiós, adiós, que les vaya bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, así las cosas. Ahora sí, nos vemos al ratito. Recuerden que yo no soy ni chayotero, yo estoy cocinando la noticia y te invito a que te suscribas a este canal y active las campanitas de notificaciones para recibir más notas. Va que va.